manos, se quitó la preocupación y descanso. Y en su tiempo Dios va a manifestarse a nuestras vidas. En este pasaje, Pablo nos presenta enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida y también para nuestra iglesia. Acuérdense que todas las cartas fueron cartas enviadas a grupos cristianos, ¿ya? O sea, a grupos como este. Vamos a poner que aquí mandaba Pablo. La primera carta a los creyentes que se reúnen en Saltillo, en tal y tal sitio, ¿no? Entonces llegaba la carta a esta iglesia. Obviamente, pues aunque me la mandaba dirigida al pastor o algún líder discípulo, pues era para la iglesia. Y en términos claros u obvios, ¿verdad? Esto era una enseñanza para ti como creyente y para todos nosotros como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. No somos cristianos llaneros, ¿verdad? El llanero solitario, ¿verdad? O sea, que anda por ahí solo, para todas partes. No. Somos cristianos de una iglesia, de un grupo. Y aquí Dios está contemplando a ese creyente y a ese grupo y les está mandando estas enseñanzas que son realmente importantes. Aquí, en principio, Pablo está resaltando la obra que Dios había podido hacer en la vida de estos creyentes. Acuérdense que Dios trabaja en la medida en la que le permitimos, ¿eh? O sea, Dios no va a hacer más allá de lo que tú le permitas. Él mismo lo dice, ¿no? Y si esto fuera poco, creo que le dice a David o a Salomón, o sea, yo hubiera hecho lo que tú no te imaginas. Pero debido al pecado, debido a la incredulidad, debido a nuestra falta de entrega, limitamos el poder, la gracia, el proyecto de Dios en nuestras vidas. Tú vas a los Hechos y encuentras cómo se estableció la iglesia en el primer siglo. La iglesia no es un término ahí del mundo, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? Establecido, ¿no? No somos la iglesia católica, ni la iglesia protestante, ni la iglesia mormona, ni la iglesia testigos de Jehová, ni la iglesia judía, ni la iglesia musulmana. La iglesia es un término que significa asamblea, grupo de personas que se reúnen pues para escuchar la palabra de Dios, para oír la voz de su creador, para poder discernir cuál es su revelación o cuál es su plan para nuestras vidas. O sea, Dios a través de las predicaciones está hablando a nuestro corazón para que tomemos decisiones en qué hacer con nuestra vida. A través del discipulado está hablando a nuestro corazón para saber cómo manejar nuestra vida. Pero a través de tu tiempo devocional es cuando ahí más profundamente Dios puede impactar tu corazón para decirte qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Y en todos los casos está relacionada a tu vida. Tu vida es importante para Dios. Tu vida es única y es especial así para Dios. Así que ahí en los Hechos encuentras cómo se establecieron las iglesias, vamos a llamarlas primitivas o del primer siglo. Y quienes fueron colaborando, ¿no? Y cómo surgieron los contactos en tal lugar. De pronto ahí vamos a ver el contacto, se convierte más gente, se junta un grupito y empieza a crecer y ya está una iglesia. Y así fue. Nunca compraron edificios, nunca se pusieron nombres, nunca hubo una clerecía. El Papa Pablo, o el Papa Juan, o el Papa Pedro. Nunca hubo una clerecía. Había un reconocimiento de la autoridad espiritual de los discípulos, o los pastores, o los maestros. Pero nunca hubo ahí uno que estuviera, pues, sobre todos los demás, ¿no? Y al cual nomás sus chicharrones tronaban. Y el que iba a determinar cómo se hacían las cosas. Hoy en día, los líderes religiosos dicen cómo se hacen las cosas, dependiendo de los mandamientos humanos y las tradiciones religiosas, y haciendo a un lado la palabra de Dios. Bueno, contigo y conmigo no va a ser así. El pastor, o el discípulo, el líder, no determina cómo viven las demás personas. Es Dios el que quiere enseñarnos a vivir, el que nos dice cómo debemos de crecer. Así que si ahí Hechos te dice cómo se establece la iglesia, pues todas las cartas te dicen cómo vivir. Cómo debes vivir la vida cristiana. Cómo se deben
crecer, cómo se debe establecer y cómo se debe de madurar o hacer crecer esas iglesias, ¿no? Y no me refiero al crecimiento numérico, que es importante, sino al crecimiento espiritual. Ahora, estos cuates, te voy a decir, no la tuvieron fácil. Dice aquí en este pasaje que anoté por aquí, a ver. Segundo de Corintios, no lo busques, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia allá en los cielos. O sea, esos cuates no la tuvieron fácil. Los primeros creyentes, fue para ellos difícil realmente ser cristianos. No solamente en Tesalónica, que fue una de las iglesias más perseguidas en aquel tiempo. Dice aquí en Hechos, ahora, ¿quién habla de las persecuciones? El mismo perseguidor. En palabras del que perseguía a estos grupos cristianos, a estos creyentes, ¿no? Con todo un deseo en su corazón, o mejor dicho, con toda una furia en su corazón de destruirlos, fue el mismo que escribió estas cartas. El apóstol Pablo dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera en contra de ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, esta fue la experiencia de los creyentes del primer siglo. A estos creyentes Pablo les envía esta carta. Él mismo ahí en los Hechos da su testimonio y reconoce cómo fue su vida antes de Cristo. Y cuando lees las cartas, tú puedes ver cómo fue su vida después de Cristo. O sea, hay un cambio realmente impresionante, un cambio realmente maravilloso. Como resultado de la fidelidad y de la obediencia de estos creyentes, Dios pudo trabajar de una forma maravillosa en sus vidas. De tal forma que dice, por todas partes, el testimonio de su poder era evidente. Así es. Ahí seguimos recibiendo, ¿no?, invitaciones, y seguimos impactando a la gente. Y cuando estamos realmente viviendo para Cristo, en serio, cuando compartimos la verdad de una vida que la está viviendo, o sea, no sabes tú de qué forma impacta la vida de las demás personas. No nos damos cuenta muchas veces. No nos imaginamos hasta qué punto nuestra vida está impactando a los que nos rodean. Un día Dios te va a hacer consciente de esto. Así que cuida tu vida, cuida tu testimonio. O sea, no empedres el camino al infierno con una falsa vida espiritual o con una falta de entrega. Un creyente que no está entregado, lejos de llevar almas al cielo, está empedrando el camino del infierno para que otros se vayan por ahí. Esto es algo que nunca debemos olvidar. O sea, fue Dios el que partió en dos la historia de nuestra vida. Dios partió en dos la Biblia. ¿No? Tenemos un Antiguo Testamento, Cristo, y un Nuevo Testamento. Tenemos un antes de Cristo y lo tenemos un después de Cristo en la historia de nuestro tiempo. Y tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo en la historia de nuestra vida. Posiblemente Dios no ha podido trabajar como Él quisiera, y lo ha hecho más en unos creyentes que en otros. Pero si tú ya naciste de nuevo, si le has entregado tu vida a Cristo, o sea, tú has experimentado la gracia que salva y la gracia que transforma.
Ahora permítele a esa gracia usar tu vida. Digo, mucho o poco, todos los que nacimos de nuevo hemos experimentado su poder cambiando nuestras vidas. Dios lo ha hecho aquí, no en todos ustedes. El punto es ahora, vamos a permitirle a esa gracia y a ese poder que nuestra vida sea usada para su gloria. En este pasaje Pablo habla de una declaración asombrosa que está marcando la diferencia entre una religión y el trabajo de Dios, o lo que es el cristianismo verdadero. Dice en el versículo 5, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Dice la Biblia, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que aquí Pablo está señalando o está declarando lo que realmente está enmarcando a un verdadero creyente de un religioso en el mundo. Que tú cuando escuchaste el evangelio, no solamente escuchaste palabras bonitas. Pues ¿quién no quiere ser perdonado? ¿Quién no quiere irse al cielo? Pero cuando tomaste tu decisión, experimentaste algo dentro de tu vida. El trabajo del Espíritu Santo, que fue lo que selló, confirmó, y ahí pues, Dios pactó contigo ya tu eternidad, segura en la presencia de Dios. El mayor problema de la iglesia a través de todos los tiempos ha sido la falta de entrega. Lo fácil que pueden perderse las convicciones espirituales. Te vas tú a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis y allí encuentras con qué facilidad los creyentes a través de los tiempos están perdiendo su fidelidad y están siendo arrastrados por la corriente del mundo. Es fácil convertir el cristianismo verdadero en una religión más, cuando no estamos viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y cuando nuestro testimonio pues deja mucho que desear para la gloria de Jesucristo. La gente va a pensar pues que es una religión más la que tenemos o a donde vamos. Pero cuando tu vida es poder de Dios y sabiduría de Dios, es cuando la gente reconoce. Yo cuando vine a Cristo, no sabes tú, de gente incrédula, ¿no? Y gente donde yo trabajaba en el medio ambiente del trabajo ahí del gobierno, que allí había un grupo de creyentes, ¿no? Y realmente, o sea, mucha gente dice, es que ustedes tienen algo, es que ahí realmente está Dios, es que en verdad no es igual ustedes que las demás iglesias, así, uno y otro comentario. Es una vida religiosa, simplemente es una vida pues entregada al mundo que habla de Dios. Una gente que habla de Dios pero entregada al mundo. Una vida cristiana es una vida que habla de Dios y vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Así que no permitas que pasen los días, pasen las semanas, pasen los meses y pasen los años y tú sigues escuchando o sigues leyendo la palabra de Dios y nada pasa en tu vida. No sucede nada. E incluso muchos ya no están leyendo la Biblia día con día. Dejas de leer un día, se le junta el día siguiente, viene un tercer día, pasa una semana, pasa un mes, y ahí de vez en cuando abres el libro, porque como que te molesta vivir sin saber de Dios, ¿no? Y ahí para calmar la conciencia abrimos y leemos y cerramos. Pero no obedecemos, no creemos, no vivimos. Así que no permitamos que esto pase con nosotros ni con nuestra iglesia. Eso significa hacer vana la gracia de Dios. ¿Sabes lo que le costó a Dios entregarnos este libro? No me refiero a él, así que, sufrí, batallé, anduve. No. Le costó a través de la gente que nos entregó este libro
Hubo un costo como tú no te imaginas. Lo que le costó trasladarlo a nuestro tiempo. Hubo un costo de vidas humanas. Hubo un costo de recursos materiales. Hubo un costo de tiempo, todo el tiempo definitivamente, ¿no? Fue el costo de que tú y yo tuviéramos este libro en nuestras manos hoy. De que tú fueras enseñado a través de estudios de discipulado. No sabes lo que le costó a Dios. Personas orando, escudriñando, estudiando, apuntando, creciendo, viviendo, entregando las verdades. Y al paso del tiempo ver que hoy todavía tenemos discípulos, gracias a Dios, por cada persona que se está discipulando y que ha entendido la importancia del trabajo del discipulado. Me encanta ahí cuando ora Sila, por ejemplo, cuando está orando ahí los discipulados, ¿no? Y ahí su oración, ¿no? Entonces, realmente pues, es una chava que pues, sabe lo que está, ¿no? Y sabe lo que está pidiendo. Y busca realmente a Dios que obre en su vida, obre en su matrimonio, obre con su familia. Así es. O sea, no haciendo vana la gracia de Dios. Ese es nuestro principal reto o desafío. No hagamos vana la gracia de Dios, que le ha costado lo que ni nos imaginamos, para tú y yo estar aquí en este sitio, escuchando la palabra de Dios, de esta manera. O sea, esta misma gracia de Dios estaba trabajando con gran poder en los creyentes de Tesalónica. Pablo dijo, yo no he hecho vana la gracia de Dios en mi vida. Dice, además, todo lo que yo he sufrido y todo lo que yo he hecho, no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en este enfoque que nos da Pablo, acerca de la gracia de Dios trabajando en esta iglesia, hay tres aspectos que son fundamentales. Pablo habla de la obra de vuestra fe. La obra o sea, la fe construye, la fe hace obras. La salvación es por fe y como resultado vienen las obras. O sea, las obras no salvan. La que salva es la fe. Pero una fe manifiesta obras. Si no, no es fe. Unas obras deben de manifestar la fe. Si no, es puro orgullo. Digo, hay gente que en su orgullo hace muchas buenas obras para su propia gloria y no para la de Dios. Así que el orden perfecto es la obra de vuestra fe. O sea, la fe que construye es una fe viva, una fe que actúa sobre la base de los principios de la palabra de Dios. O sea, la fe interviene en todos los aspectos de la vida espiritual de los creyentes. Y la fe debe intervenir en todas tus decisiones, en todas las cosas que hagas. Todo lo que no proviene de fe, dice el pasaje, es pecado. Así que hay que ser vigilantes, ¿no? En cuanto a cómo estamos viviendo espiritualmente y qué estamos haciendo en el plano de la vida normal. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos viviendo por fe? ¿O simplemente le entramos, no? Hay que entrarle, órale, vamos. A ver qué sale, a ver cómo nos va. Y al rato ahí en el rincón llorando. Porque es lo que va a pasar cuando no atendemos a la voz de Dios. En este caso, la fe va enfocada hacia la propagación del evangelio. O sea, esta iglesia que se había convertido de tal forma, como no tienes una idea, y habían estado sirviendo a Dios de tal forma, como no tenemos una idea, aquí la encontramos en la Biblia. Ahora Pablo está enfocando hacia la importancia, la necesidad, o mejor dicho, hacia lo que ellos estaban haciendo como iglesia en favor de la predicación del evangelio. Dice, porque partiendo de vosotros, el versículo 8, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así es, ¿no? O sea, no había fronteras. No había excusas de recursos, de falta de recursos.
Esta fe en Jesucristo había traspasado las fronteras y había caminado sin recursos. Es la fe que salva, la fe que busca a las personas, la fe que no le importa lo que estemos padeciendo con tal de salvar a otros. Como dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Lo dice enseguida, el trabajo de vuestro amor. O sea, esta obra de fe requiere un ingrediente más, un trabajo o un esfuerzo. Yo hasta que estaba viendo este pasaje, ahí me cayó el 20 en otra área más con respecto al amor. El trabajo de vuestro amor. O sea, amar significa trabajo, esfuerzo. A veces, no, pues es que no me ama. Pues esfuérzate. Es que no siento nada. Pues esfuérzate. Sí, pues, o sea, no es un sentimiento el amor. Es una decisión en la cual vas guiado por Dios. Y sabes que es la persona. Y sabes que es el entorno de gente a la que debes amar. Y me refiero en el sentido correcto a lo que es el amor, ¿eh? No me refiero a un sentimiento empalagoso que nomás busca estar con alguien, ¿no? Para pasar un buen rato. Mucha gente le llama amor a eso, ¿no? Y acaba ahí en los cuartos de hoteles en algún sitio, ¿no? Equivocadamente. Eso no es amor. Algún icono oscuro ahí, ¿no? Como enredaderas. Eso no es amor. Sí, tenemos que entender realmente el punto, ¿no? El trabajo o el esfuerzo de vuestro amor. O sea, la obra que la fe puede levantar no tiene ningún sentido, ningún valor, si no le añadimos este ingrediente como motivador. El amor ágape, el amor divino, el amor de Dios. El amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. El amor que no ve la apariencia. El amor que ve más allá de la apariencia. Porque el mundo es una apariencia, ¿eh? La apariencia de este mundo pronto pasa. Ves al corazón, entras en la frecuencia de Dios y puedes tomar decisiones correctas en relación a lo que te está rodeando, ¿no? Pablo decía que él todo lo soportaba por amor a los escogidos. O sea, demandaba esfuerzo, demandaba trabajo, amar a los escogidos. Y pues dijo, estoy listo para esforzarme, estoy listo para sufrir, estoy listo para derramar incluso mi sangre como un sacrificio por la gente que no se ha convertido. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer, a dar por la gente que no se ha convertido a Cristo? ¿En qué medida vas a esforzarte para amar a las personas que debes amar? Empezando ahí por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por tu iglesia, por el mundo que te rodea. Es un trabajo, no vas a pensar que de la nada así de pronto, ahí, pues, ¡pum!, ¿verdad? La vara mágica. Eso no funciona. Estaba hablando ayer el señor el director acá de salud de Monterrey, dando una explicación de todo lo que hoy en día estamos usando para el COVID, ¿no? Bueno, dice, no sirve, no funciona, no es todo lo que hoy en día que toma, que dijo, yo soy médico y soy investigador y pregunto y me he informado, no estoy mintiendo ni esto, que para acá, que para allá. Dijo, no hay forma, hay que enfrentar el virus de la manera correcta, cuidándonos, aislándonos, lavándonos las manos, usando tapabocas. Que de pronto el virus ya no encuentre dónde aterrizar. Dice, mientras no pase esto, digo, tomes lo que tomes. Si fuera realmente, dice, un día me llegaron, no, que tome tal, de los casos, no a decir cosas, ¿no? Porque hay gente que tiene fe. Bueno, te voy a decir, a veces la fe puede ayudar, ¿no? Con algo que te tomas, no es lo que te tomaste, en serio, sino que es tu deseo. Es esa fe que le inyectan, ¿no? Ahí a tu corazón para que puedas encontrar una solución. Y en ocasiones Dios responde a ese anhelo de tu corazón, ¿eh? Pero en serio, o sea, tenemos que entender la importancia, ¿no? De lo que es, bueno, ya les iba a hacer esto de este cuate, lo que mencionaba el punto, ¿no? De que dice, todas esas cosas no funcionan
Y realmente lo que tenemos que hacer es, pues realmente, o sea, cuidarnos y protegernos, ¿no? Bueno. Luego Pablo habla de otro punto que dice, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, la obra de fe, el trabajo de amor, ¿verdad?, necesitan un motivador, algo que los inspire, ¿verdad? Yo veo cuando ora Silvia, voltea a ver a su marido. Ya que se inspira, Señor, te pido. No, está la chava bien prendida, ¿no?, en su oración. Pues tuvo un motivador, ¿no? Alguien que la ama, alguien que cuida por ella, alguien que está al pendiente. En serio. Cuando algo nos motiva, nos aventamos, ¿no? Así que debió haber habido un motivador para que sus creyentes o esta iglesia llevaran a cabo tal proyecto que Dios había puesto ahí en sus manos. Y este motivador, ¿no? Esta dice, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, dice el versículo. Aquí lo que inspiraba a estos chavos de esta iglesia, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este era el gran motivador en el corazón de estos cuates. Ellos creían, bajo una convicción profunda en el corazón, que habían sido liberados de toda ira de Dios, que un día caerá sobre el pecado. ¿Dónde se encuentra? Obviamente en el pecador, ¿no? Y aparte dice, en su regreso, en su venida. Estaban expectantes. Así que ellos dicen, oye, qué padre, ¿no? O sea, ya somos salvos, tenemos vida eterna, hemos sido perdonados, nunca jamás nadie va a traer juicio. Y los chavos salen a compartir. Y Cristo regresa, y cuando regrese la tribulación, y los chavos salen a compartir el evangelio. Fue algo realmente impresionante lo que Dios pudo hacer en la vida de estos creyentes a través de su gracia. La pregunta es, ¿qué ha hecho la gracia de Dios en nuestra vida? Si ha hecho poco o ha hecho mucho, pues, perdón, si ha hecho poco o no ha hecho nada, o sea, no es culpa de Dios, ¿eh? No es culpa de Dios. O sea, su gracia está lista para derramarse. De su plenitud, dice, tomamos todos gracia sobre gracia. Cuando abunda el pecado, ¿qué dice? Sobreabunda la gracia. O sea, la gracia de Dios va a estar siempre por encima de toda situación que se presente en nuestra vida. El punto es echar mano de la gracia de Dios. Permitir que actúe ahí en nuestras vidas. Ahora, quiero que sepas que Pablo escribe esta carta a un grupo de personas que apenas hacía unos cuantos meses eran idólatras, adoraban todo tipo de ídolos, de imágenes, vivían en todo tipo de pecados de la carne, y después de la conversión, o sea, algo maravilloso, impresionante pasó en esas personas, al punto de que se reúnen en grupo, y el grupo empieza a crecer, y empieza a manifestarse de tal forma, que mucha gente fue impactada por la vida de esos creyentes. Ellos, digo, ahí en ese sitio, pues, ¿qué tanto pudieron haber sabido acerca de Dios? ¿Qué tanto acerca de la ley de Moisés, por ejemplo? Apenas empezó a predicar el evangelio en ese sitio. Las personas ahí vivían en todo tipo de pecados como tú no te imaginas, herejes, paganos, ignorantes, dados a la superstición, eran sumamente supersticiosos. Algo así como lo que pasa en la Petaca, ¿no? Nuevo León, que ahí es una concentración ahí de brujos y todas esas cosas, ¿no? En serio. Aparte, alborotadores como, o sea, de ahí iban, la gente que buscaba gente para hacer daño a otros, iba a Tesalónica, hey, vénganse una chambita, vamos a destruir el negocio de fulano. Ahí van 30, 40, 50 gente, ¿no? O sea, eran alborotadores de corazón.
Gente que si tú los vieras, pues, esos cuates están perdidos, ¿no? Yo he visto gente, o mejor dicho, bueno, he pensado en gente, ¿no? Nunca me he atrevido a decir que esa gente está perdida. Una vez un cuate me dijo, no, ese ya no tiene salvación. ¿Para qué oro? Se ve al infierno, está condenado. Le dije, oye, cuate, pero espérame, a ver, ¿cómo está eso? Sí, ya tú ni sabes. Dije, ¿tú cómo eras? ¿Tú cómo vivías? ¿Sí? Y un día le dije, por eso mi hermana me mandó un WhatsApp, mi hermana, la que está en Torreón, una situación en su vida de niña, ¿no? Por lo cual ella se comportaba con mi mamá muy grosera antes de Cristo. Y entonces, yo me acuerdo que nos cartearon mi mamá y yo. Me manda un WhatsApp y me dice, Ricardo, vi unas cartas tuyas de mi mamá que están aquí guardadas, ¿no? Y me puse a leerlas y ahí en todas comentan, ¿no? Que si yo ya dejé de ser contestona. Que si ya dejé, ahí empiezan. Dije, híjole, pues mándame, son cartas secretas, ¿no? Y ahí se dio cuenta de todo lo que yo decía de mis hermanos, ¿no? Así que pues a ella pues como que le preocupó ese punto, ¿no? Ya me explica por qué. Digo, sí, realmente, yo me acuerdo que un día platicando con el que me discipulaba, le comenté el caso, fíjate, tengo una hermana, no hombre, la chava es terrorífica, ¿no? Claro, ni estaba viviendo con ella, pero yo ya me imaginaba, ¿no? Y no, así, mi mamá la trata de esta manera, que esto y que lo otro. Por ahí me contaron un episodio, no sé si es cierto, hermana, si estás viendo, de que un día fue una niña a dar un reporte de que se estuvo muy mal en la escuela, de que la chava se portó terriblemente mal. Mi hermana se adelanta, llega a la casa antes que la niña, ¿no? Llega la niña y la agarra del pescuezo. Si le entregas este reporte, mi mamá te ahorco. Bueno, la chava salió corriendo. No sé si sea cierto, lo recibí ahí, no como información. Bueno, en serio, tú la ves ahora, lo que te comentan, ¿no? La forma en que atendió, cuidó a mi mamá, impresionante. Dice, un día estaba yo, ya que mi mamá se convirtió a Cristo, dice, y la veo cómo su vida fue transformada y cómo siempre se veía una gracia en ella, ¿no? Se veía pues, algo bien diferente. Un día me acerqué a ella y le dije, mamá, ¿te acuerdas que yo, Pues sí, mijita. ¿Y te acuerdas por qué me comportaba así? Dijo, sí, mijita. Y luego mi mamá le dice, ¿y sabes qué, hija? Quiero pedirte perdón. Porque en aquel tiempo ni te hice caso, ni te puse atención. Ahora Dios me ha mostrado que estuve mal. Perdóname con todo mi corazón. Dice mi hermana, me puse a llorar con mi mamá y dije, realmente Dios, y fue lo que empezó a tocar su corazón. Hoy en día pues tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Y realmente pues, híjole, padrísima ahí la relación que tenemos, ¿no? Y pues su deseo de vivir para Cristo. Bueno, tú no puedes imaginarte la condición de las personas que ella fuera. No ves su pensamiento, no ves su corazón. Pero sí puedes ver los cambios que Dios puede producir cuando le entregan su vida a Cristo. Te cuento esto porque la persona que me discipulaba me preguntó, Ricardo, ¿y qué crees tú que le hace falta a tu hermana para que cambie? No, hombre, unas buenas tablazos ahí para que entienda y se dé cuenta, ¿no? Que En serio fue lo que le dije, ¿no? Me dijo, y luego me dice, ¿y eso fue lo que tú necesitaste? Le dije, pues no. Entonces, ¿qué necesita tu hermana? O sea, Cristo, pues así es, necesita a Cristo. No tablazos, no malas palabras, no rechazo. Necesita a Cristo. Y cada vez Dios nos va abriendo el entendimiento, ¿no? De lo que pensábamos y lo que debemos de pensar. Lo triste es que pasa el tiempo y hay creyentes, ¿no? Que no se les abre el entendimiento todavía, ¿no? Y todavía están actuando, ¿no? Como no deben actuar. Necesitamos ponernos a la disposición de Dios. Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios si la hemos perdido. Necesitamos acercarnos a Dios, dice el pasaje, y Él se acercará a nosotros. Pablo estaba impresionado con esos creyentes. Además, estas personas fueron impresionadas con la vida de los creyentes que les predicaban el evangelio. Ahí va la cadena. Pablo veía a los tesalónicos y dijo, estoy impactado de sus vidas. Ellos voltearon hacia atrás, estamos impactados de las de ustedes. Sí, por eso dice Pablo ahí, dice, esos creyentes dependían totalmente del Espíritu de Dios. Predicaban a Jesucristo y a este crucificado.
daban testimonio de la resurrección de Cristo, de su poder para salvar y para transformar vidas y de su promesa de que Cristo regresaría otra vez. Así Pablo llega y entrega estos principios a esta gente. Esta gente escucha, acepta, se convierte e inmediatamente, ¿no?, empiezan a vivir como los que les hablaron el Evangelio. Y en mucho, ¿no?, ahí a compartir la palabra de Dios por todas partes, ¿no? O sea, lo más importante es que este mensaje no ha perdido su valor, ni tampoco ha perdido su dinámica. O sea, la forma en que se hizo en aquel tiempo debe hacerse en este tiempo. El contenido del mensaje que salva y transforma, que se entregó en aquel tiempo, es el mismo que tenemos tú y yo en este tiempo, y el que hemos de entregar a la gente que nos rodea. La gran comisión no ha caducado. Jesús dijo: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esos creyentes de Tesalónica quedaron convencidos de su pecado, se dieron cuenta de su corrupción y del engaño en el que vivían y se volvieron a Dios con todo su corazón y fueron hechos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 9 de este pasaje que estamos leyendo, ¿no? O sea, la manera, la forma, ellos dan testimonio. O sea, esto no es algo que se hace ahí a escondidas, ¿eh? Esto sale a la luz. Si bien es cierto que hoy tenemos que estar medio guardaditos, ¿no?, por el virus, ¿eh?, en cada oportunidad, ¿no?, debe salir a la luz lo que tenemos, a quien pertenecemos, a quien servimos, a quien amamos, hacia dónde nos dirigimos. Debemos orar para que esta palabra toque primeramente nuestro corazón, como tocó el corazón de Pablo y sus colaboradores, y pueda tocar el corazón de la gente que nos rodea, a quienes debemos amar y debemos de compartir este mensaje. O sea, Pablo enseñó por precepto, esto es palabra, y ejemplo. Aquí leímos a los tesalónicos predicar también por palabra y por ejemplo. Y para ti, para mí, no hay diferencia. Un hombre o una mujer entregados a Cristo, llenos del Espíritu Santo, con una vida transformada, son un instrumento poderoso en las manos de Dios. No solamente para asaltar las fortalezas del diablo. O sea, de una manera increíble, ¿no? En serio, estamos en un tiempo como humanidad donde infernalmente la condición de la humanidad es triste. La corrupción, no tienes una idea del alcance. Tal otra vez prendí ahí la televisión y ver en todas las series, películas, programas que veas, ahí se exhibe ya como algo natural. Estaba una mujer ahí, estaba viendo, dice una mujer: es que mi esposa, ya estaba, hasta dije, a ver. Sí, una chava en un alto puesto, ¿no?, ahí gubernamental, de pronto hablando de su esposa. Y lo ves a dos cuates ahí como papás de un niño. Y ves lo que no te imaginas. O sea, el diablo infernalmente está haciendo su labor en el mundo. Además de todos los males, ¿no?, a través de los cuales Dios intenta que reaccionemos. Porque si algo quiere hacer Dios es usar los males de la vida para que el hombre entienda, el hombre se dé cuenta de su necesidad de Dios. Y tú y yo estamos en un tiempo crucial, o sea, un tiempo realmente determinante para la vida de la humanidad. O sea, este pasaje me enseña que para ganar almas para Cristo se requiere una convicción en lo que hemos creído, que estés realmente convencido.
y estés viviendo en aquello en lo que tú has creído. Se requiere valor para enfrentar todo tipo de oposición, porque habrá oposición, empezando por la espiritual. También amor y compasión por la gente que te rodea. Tienes que amarlos y tienes que compadecerte de su condición. No tolerarla, no disculparla, no amenazarla, no señalarla, sino compadecerte de ellos. Sí, ahorita que hablo de este tema, ¿no? Digo, lo hablo aquí en la iglesia, ¿no? Yo no voy a salir a la calle, ustedes, pecadores, mujeres. Si yo no soy nadie, van a decir, oye, ¿tú qué? ¿Eres santo? Pues no soy santo. Sí, pues, ¿te imaginas? Para yo levantarme así, estar ahí señalando a todo tipo de gente que vive mal. Necesitaría yo, en principio, no solamente vivir bien ahorita, sino nunca haber vivido mal. Sí, pues, es el punto, ¿no? Y la única persona que nunca vivió mal es Jesucristo. Así que cuando hablamos de ese tema, abrimos la Biblia y leemos. No argumentamos, ¿no? Digo, un día se me sacó una chava y sí les comenté este tal. Me dice, oiga Ricardo, ¿qué piensa usted del amor entre dos mujeres? Dije, pues mira, no importa lo que piense yo. Es que le pregunté a un sacerdote, no importa lo que piense el sacerdote. No importa lo que piense el psicólogo. O lo que piense tu mejor o tu peor amigo o enemigo. Lo que importa es lo que dice Dios. Y Dios dice esto. Y le di a leer el pasaje. Bueno, pues la chava. O sea, lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Porque a veces lo agarramos como algo personal, ¿no? Y nos enfurecemos contra la humanidad, ¿no? Y contra la gente que está viviendo. Y más si es un punto que nos choca, ¿no? Digo, puede ser otro aspecto, ¿no? El borracho, el drogadicto, el mentiroso, ¿no? El homosexual, la lesbiana, todas esas. A alguien le puede chocar uno u otro detalle y de pronto ahí nos lanzamos contra ellos. Y más cuando se acercan a lo que amamos, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Es espantoso. Pero debemos ser movidos a compasión, a oración, para que sea Dios el que toque sus vidas y realmente pueda cambiarlas. Se requiere el poder de Dios. Necesitamos el poder de una vida entregada a Cristo. El poder de Dios que está a la disposición de todos aquellos creyentes que tienen un corazón íntegro o entregado a Dios. Digo, son grupos cristianos esos que nos vemos en las cartas, son iglesias, son creyentes como tú y como yo, como nuestra iglesia, familias como la nuestra, rodeados de un tiempo, te voy a decir, como el nuestro en el sentido de que allá eran otros detalles los que los afectaban, pero igual de espantosos que los que hoy en día nos afectan. Se agravan más unos que otros, pero en todo tiempo, si algo ha hecho el diablo es amenazar y tratar de destruir el proyecto de Dios. No va a poder hacerlo, porque aún hay creyentes como tú y como yo. Ciertamente Dios habla acerca de este punto, ¿no? Dios ha tenido su remanente a través de toda la historia, que es pequeño, que somos pocos, pues sí. Me acuerdo cuando mi mamá decía, ¿no? Dice, es que yo pensaba, Ricardo, en la iglesia católica la que teníamos. Millones de personas ahí en las iglesias. ¿Y tú cuántos son? 20 gentes, 30 gentes. Así me decían. Yo decía, ¿cómo van a estar equivocados millones de personas, no? Y van a estar bien 30 personas. Dice, mamá, es que no es que yo esté bien. Es que yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Lo que dijo Dios. Si 1,000 millones de gentes quieren creer diferente, pues aunque sean 1,000 millones de gentes, están equivocados y están mal. Comparado con uno que quiera obedecer lo que dice la Escritura. Es el punto. Así que no nos amedrentemos, ¿no? Y realmente vayamos tras las almas. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro matrimonio, velemos por nuestra iglesia, oremos por la salud, oremos por las necesidades. Mantengamos firme, ¿no? Nuestra fe en Cristo. Ok, vamos a orar. Sí, vamos a terminar nuestra... Padre, muchas gracias porque una vez más nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias por el amor con el cual
nos rescataste del pecado y nos trajiste a la salvación. Gracias por ese proyecto de vida que pones delante de nosotros. Gracias por cada hermano y hermana preciosos que van caminando junto a nosotros a ese destino eterno que nos es común, que es el cielo. Guarda tu iglesia, Dios, sosténla en tus manos. Cuídanos de todos los ataques del maligno, de ese león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar, que pueda ser enfrentado por el verdadero león de la tribu de Judá, aquel que vino a este mundo y destruyó las obras del diablo y venció derramando su sangre en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Rogamos que bendigas a nuestra iglesia, a cada iglesia que sea, a cada grupo que se ha conectado en esta mañana y a cada hermano en Cristo que está también escuchando esta predicación. Guíanos, Dios, dentro de tu voluntad y gracias por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. Bueno, pues Dios los bendiga.